Molt bona nit. Hi ha persones que lluiten un dia, n'hi ha que lluiten un any, n'hi ha que s'entreguen tota una vida. N'hi ha qui lluiten per defensar els drets, n'hi ha qui lluiten per defensar postures personals, n'hi ha qui lluiten per interessos, però n'hi ha qui lluiten pels altres. I aquest és el cas de la persona que avui serà protagonista del nostre programa. Es tracta d'Ana Berenice Zeleyta, una lluitadora pels drets dels altres, una defensora dels drets del seu país, dels indígenes, de les persones que pateixen. Passa aquí a Menorca i nosaltres li vam fer aquesta entrevista que ara poden veure. Per parlar d'aquest documental i per parlar també de la protagonista, la tenim avui aquí en el plató de Humans. Tenemos pues el gusto de tener entre nosotros a la activista colombiana, defensora de los derechos humanos, Berenice Zeleyta. Ella es comunicadora social, periodista, antropóloga forense. Ha estado en Menorca con motivo de presentar, como les decía, este documental, La Defensora, y que también se va a presentar en muchos lugares de España, como es en Mallorca, Santander, Madrid y estos días también en Ibiza. Buenas noches, Berenice. Y también está con nosotros Luis Nieto, que es coordinador de Paz con Dignidad, que también ha colaborado en todo este proyecto del documental La Defensora. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerlos aquí entre nosotros en el programa Humans. Tu historia, Berenice, primeramente vamos a hablar con ella, después ya pasaríamos más al documental. Es una historia de vida entregada a la defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué fue lo que la impulsó a comprometerse en todo este tema? Pues fundamentalmente conocer la realidad de lo que pasaba en mi país. Cuando yo ingreso a la universidad, hacía pocos días había sucedido un hecho que dividió la historia de Colombia en dos, que fue el hecho del Palacio de Justicia, donde murieron, producto del ataque del ejército y de la toma de la guerrilla del M-19, más de 100 personas. Yo ingreso a la Universidad Externado de Colombia, de donde fueron víctimas muchos profesores, en ese momento magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mi profesor que me dictaba constitucional colombiano e instituciones políticas era uno de los penalistas más destacados de Colombia y nos enseñó cuál era la realidad. Conformamos un grupo de investigación para buscar a los desaparecidos del Palacio de Justicia, personas que nunca se supo a dónde llevaron, que 25 años después, que se cumplen ahora, que se cumplieron en noviembre 6 y 7, no se sabe dónde están sus cuerpos. Comenzamos esa investigación y nos dimos cuenta de cuál había sido la realidad. A partir de eso y del profesor que hablo, que es un hombre maravilloso que fue asesinado también en Colombia en el año 98, Eduardo Umaña Mendoza, conocimos a los sectores campesinos, indígenas, comunidades negras, y vimos cómo se les violaban todos sus derechos. El derecho a pensar distinto, pero sobre todo el derecho a la vida. Esa fue como la inspiración, y a partir de eso pues ya no pudimos cerrar los ojos sino ver que existía una verdad a la cual nosotros debíamos comprometernos para transformarla. Por tanto, te destaca como defensora de los derechos humanos. ¿Cuáles serían los derechos más vulnerados en su país, en Colombia, en este momento? Fundamentalmente el derecho a la vida. En Colombia, más o menos en los últimos 20 años, han muerto por razones políticas más de 8.000 personas anualmente. Eso quiere decir que es uno de los índices más grandes del mundo, y sobre todo que se persigue a líderes sociales, personas que de una u otra forma también se han comprometido con la defensa de una vida digna.
Luego, el derecho a la opinión, o sea, el hecho de expresar lo que sucede, de ser, en mi caso, por ejemplo, defensora de derechos humanos, me ha llevado a ser perseguida, a ser amenazada por decir la verdad. También el derecho a manifestarse, a estar, por ejemplo, en una marcha, en una protesta, son derechos perseguidos que en otros países del mundo pues son derechos muy normales. Se supone que para una mujer que pueda ser combativa como usted, supone que tiene que haber algún motivo que sustente su fuerza interior hasta el punto de convertir este objetivo en razón de su vida. ¿Cuál sería esta fuerza interior que le ayuda a usted a estar metida? Para mí fundamentalmente es la comunidad, es el pueblo. Son esas personas que han depositado mucha confianza en nosotros y que creen que podemos juntos transformar esa realidad. También pienso que mi familia, que siempre ha tenido una visión muy altruista de ayuda a los demás y que nos formaron así, ¿no? Desde muy pequeños fuimos formados en mi familia para servir a otros y creo que eso sustenta la posibilidad de estar dentro de las comunidades buscando posibilidades. A pesar de la guerra, a pesar del miedo, a pesar del conflicto, a pesar de que muchas de las balas suenan muy cerca de nosotros, tenemos esa resistencia que hace parte de lo que es la cultura del pueblo colombiano y es una resistencia basada en la cultura, ¿no? Nuestra cultura es una cultura pluricultural, o sea, somos multicolores. Somos personas que creemos en lo que hacemos y también pienso que una razón fundamental es que en nuestro país, así como se muestran cosas muy tristes, muy desoladoras, tiene cosas maravillosas, desde su geografía hasta su gente, sus grandes posibilidades también creativas nos han permitido fortalecer hacia el futuro como una visión de transformación. Su tarea, su labor pudo ser premiada en 1998 con el premio Robert Kennedy. ¿Qué supuso esto en su tarea, en su lucha por los derechos humanos? Creo que el premio Robert F. Kennedy fue fundamental para que yo hoy esté acá, para que no me hubieran asesinado en ese momento en que recibí el premio. De hecho, por mi labor como antropóloga forense, desde mi punto de vista académico, científico, pude dictaminar responsabilidades del Estado, especialmente del ejército colombiano, en masacres atroces que se dieron en Colombia, en este año y en estos años. Eso sucedió en una región de Colombia que se llama Magdalena Medio, que ha sido muy azotada por la violencia y en particular en el sur de Bolívar. Allá, ante muchas fosas comunes, pudimos, por un lado, evidenciar lo que había ocurrido, plantearle al país y al mundo lo que había sucedido y por eso fui amenazada por los grupos paramilitares, quienes no solo me amenazaron a mí, sino amenazaron a mi mamá. Mi mamá tuvo que salir de su casa, siendo una mujer ya de mucha edad, desplazarse forzadamente y pues al no encontrarme a mí iban a arremeter contra mi familia. Pero pues como que todo eso que pudimos lograr y evidenciar fue visto por la comunidad internacional como una muy buena posibilidad para buscar la paz en Colombia, que es por la verdad, por la justicia, por la reparación integral, y por ese tipo de investigaciones fui premiada. Un premio que dices que supuso que un poco cortar una amenaza de muerte. ¿Cómo se vive con una amenaza de muerte en Colombia cuando uno observa tantas muertes a su alrededor? Es difícil. Tal vez hay momentos de muchísimo miedo, ¿sí? El mismo trabajo te permite ver que
que el terror es real y que las comunidades no salen desplazadas o no salen en éxodo masivo porque sí, sino porque tienen miedo. Y superar ese miedo no es fácil. Entonces creo que los defensores de derechos humanos hemos tenido miedo en muchas oportunidades. Hemos sentido que nos siguen, que están a nuestras espaldas, que nos pueden disparar, que una noche te quedas en una parte, otra noche en otra, que no es fácil llevar una vida que para muchos sería una vida normal, de estar en su casa, de poder tener un solo sitio, pero para nosotros no es posible eso. Nosotros siempre estamos mirando hacia atrás. De hecho, aquí estos días me he sentido como muy extraña de no tener que mirar hacia atrás porque me siento tranquila. Pero en Colombia no se puede hacer eso. En Colombia tienes que estar vigilante de quienes están mirándote, de quienes están siguiéndote, de quienes tienen interceptado tu teléfono, de lo que dices por teléfono, porque pues las mayorías de los dirigentes sindicales, sociales, políticos, pues estamos siendo vigilados todo el tiempo. Entonces es una zozobra permanente, pero pues justamente el saber que hay este tipo de espacios, que hay comunidad internacional que nos apoya, que tienen los ojos sobre Colombia, eso nos da como la fuerza para poder continuar. Y supone que tienes, ya dices que tienes que estar vigilando tú continuamente, pero ¿os ofrecen algún tipo de protección estatal o no? Justamente después de que asesinaron a mi profesor Eduardo Umaña, el Estado conformó un equipo del Ministerio del Interior que se llama Comité de Evaluación de Riesgos, CREER, que entrega escoltas armados y carros blindados a las personas amenazadas. A mí me lo han brindado en 3 oportunidades. Yo he dicho no, porque me parece que no es coherente que quienes te amenazan te protejan, y además porque con la población que yo trabajo es población vulnerada por las armas, y la opción nuestra es que no queremos saber nada de armas, que por eso estamos buscando el camino hacia la paz, y el camino hacia la paz también presupone eso. Entonces no lo he recibido, pero hay mucha gente en Colombia que tiene ese tipo de protección. Para mí no es la opción. Contrario a eso está, por ejemplo, todo el tema que trabaja Amnistía Internacional, que trabaja WOLA, que trabaja American Watch, que es visibilizar y hacer un trabajo de disuasión y decirle, por ejemplo, a quienes nos amenazan, bueno, nosotros acompañamos a tales personas, estamos con ellos, o en el caso de brigadas internacionales de paz, que son personas de diferentes partes del mundo que están en Colombia, que tienen sus equipos, que nos acompañan cuando yo voy a una zona campesina, cuando voy a un resguardo indígena, cuando voy a un consejo comunitario de las comunidades afrodescendientes. Ellos nos acompañan y es como la comunidad internacional respaldando esa labor. Por tanto, sería un tipo de protección lo que estamos haciendo, y que la comunidad mundial sepa lo que está pasando allí y que la presión de todos consiga erradicar todo esto. Definitivamente, sí, para nosotros poder difundir la realidad que no muestran los medios de comunicación, que no muestra el gobierno colombiano, es parte de nuestra protección. Hace unos años fundaste en la ciudad de Cali una asociación titulada Nomadesc, de la que es presidente. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Bueno, los objetivos fundamentales es trabajar en 2 grandes pilares en los que creemos que pueden ser la transformación de Colombia. Uno es la educación y otro es la investigación. Nosotros hacemos, con colaboración de organizaciones internacionales como Paz con Dignidad, un diplomado de derechos humanos que hacemos con universidades colombianas de la región donde yo estoy, que es en el suroccidente, Cali, en Cauca, en Nariño, en Huila, y ese diplomado lo que persigue es que los líderes naturales y las personas que son perseguidas, que son amenazadas, tengan herramientas para defender sus derechos, pero además también construir alternativas en pro de procesos de paz
y creemos que bueno, en estos 13 años de trabajo lo hemos logrado. Ya llevamos llevamos 15 diplomados, hemos graduado más o menos unas 600 personas y todas esas personas juegan un papel en Colombia muy importante en la construcción de un país distinto. Y la investigación, por su parte, procura llevar ante los estrados judiciales en Colombia casos de violación de derechos humanos para que los responsables sean juzgados. Porque para nosotros la paz en Colombia no se va a lograr hasta tanto los responsables intelectuales y materiales de los crímenes que han sucedido en nuestro país sean juzgados ejemplarmente. O sea, si ellos ven que hay impunidad, siguen cometiendo estos crímenes. Si ven que hay justicia, pues obviamente van a cambiar su actitud. Y también tampoco se va a lograr si siguen los problemas sociales, porque en Colombia hay niños que mueren de hambre, hay mujeres que mueren de hambre, hay situaciones con las poblaciones desplazadas que son absolutamente infrahumanas cuando han vivido en condiciones dignas, pero quienes los han perseguido y quienes han perseguido las riquezas naturales de los sitios donde ellos viven, han optado por la sangre y por el fuego, como lo decimos de alguna manera, es decir, por la violencia, pues terminan su vida en situaciones muy deplorables. Si le digo Operación Dragón, ¿qué supone esto para ti? Escalofrío, mucho escalofrío, porque Operación Dragón fue un plan de exterminio que se ideó desde la Tercera Brigada del Ejército Colombiano, desde el Departamento Administrativo de Seguridad, que son los que hacen como toda la labor de vigilancia, y de varias autoridades como la policía. Esa operación se ideó para exterminar a un grupo de personas que pensábamos distinto. Entre ellas había ya el plan de asesinarnos en la última semana de septiembre del año 2004 a 3 personas. Una era el presidente de Sintra en Cali, un sindicato dedicado a defender los servicios públicos y tarifas asequibles para la población. El otro era un representante a la Cámara, un congresista, Alexander López, y yo. Nos salvó una persona que era parte de, pues uno de los que hizo la inteligencia, de los que nos siguió, que trabajó para el ejército, pero que cuando vio que no era solo seguirnos, sino que ya iban a ejecutar un plan de exterminio y nos iban a eliminar, dijo, no, yo en eso ya, o sea, una cosa es que me manden seguirlos y que me paguen por eso, y otra cosa es que los vayan a matar. Yo veo que es gente buena, que es gente que está ayudando a la ciudad, y fue y nos entregó toda la información. La Fiscalía General de Colombia pudo hacer un allanamiento en Cali y comprobar que el teniente coronel del ejército, Julián Villateleal, pues era uno de los autores intelectuales de este crimen, que se pudo frenar, aunque hubo mucha gente que murió y que estaba en la lista de Operación Dragón. Por tanto, una historia continua de lucha por los derechos humanos, de militancia, de compromiso, que nos hace pensar a todos. Ha estado impasible pensando hasta este momento aquí con nosotros Luis Nieto. También le vamos a dejar que participes un momento. Tú eres coordinador de Paz con Dignidad. ¿Qué es esta asociación Paz con Dignidad? Paz con Dignidad, como su nombre indica, es una asociación que quiere ayudar a construir la paz, pero con dignidad. La paz no es solo la ausencia de guerra, la ausencia de tiros, sino que la paz es que se respete la dignidad de las personas, sus derechos económicos, sus derechos sociales, su derecho a la vida. Y Paz con Dignidad es una asociación que desde España quiere ayudar en estos procesos. Habéis estado aquí en Menorca para presentar este documental La Defensora, que hoy también tendremos oportunidad de ver en televisión menorquina. Habéis participado un buen grupo de personas y la protagonista eres tú, Berenice. ¿Qué se quiere decir con este documental? Bueno, yo creo que el objetivo fundamental
es mostrar a partir de la historia de un defensor la realidad de lo que sucede en Colombia en términos de violación a los derechos humanos, quiénes son los responsables, qué hay detrás de esa responsabilidad, qué responsabilidad le cabe al Estado colombiano, pero qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, a las grandes empresas multinacionales, qué responsabilidad le cabe en términos pues de investigación y de judicialización también a los grandes organismos multilaterales como Naciones Unidas, como la OEA, como la ACNUR. Entonces, intenta evidenciar, mostrar la realidad. Fue un ejercicio muy bonito porque se hizo la grabación en medio de mi actividad cotidiana y esa actividad cotidiana implica la relación con las comunidades. Entonces, muestra eso. Y muestra que en Colombia, a pesar de que el gobierno colombiano quiera tapar el sol como un dedo, como dice el dicho, no es posible. Y no es posible porque los muertos están ahí, la guerra está ahí, las bombas suenan todos los días, los enfrentamientos se dan todos los días y el documental evidencia eso. Y evidencia pues quienes de alguna manera son los responsables de esto. Pues no los entretenemos más. Pasamos ya a verlo. Por tanto, es lo que ahora tienen oportunidad ustedes de ver. Vamos a ver ese documental y después, un momentín, acabamos ya comentándolo con los dos protagonistas. Nómades, DH, Sintraonicol, hijueputas auxiliadores de las milicias, los tenemos, no vamos a fallar. Bere o la Chiqui, Diego Escobar. Dicen mi nombre, pero también dicen o Chiqui, por ser pequeña de estatura, entonces me dicen Chiqui. ¿Y nadie te ha llamado de los que aparecen? Sí, me llamó Villegas, me llamó Plutarco. No, a mí no me ha llegado nada. Es decir, que mira, estamos muy cerca. Es como el mensaje para mí que quieren enviar, es ese. Estamos cerca, sabemos incluso cómo le dicen sus mejores amigos. 8756. Sistema de corredores. Cuando recibo una amenaza, pues la primera sensación es de desconcierto. Luego cuando ya uno reflexiona en lo que dice la amenaza, piensa en quién la pudo haber escrito, con qué fin, con qué objetivo y las probabilidades de que esa amenaza se haga efectiva, eso produce escalofrío. ¿Polo? El segundo momento es la reacción, buscar qué hacer, buscar aliados, denunciar, generar como todo un colchón de protección alrededor, que para mí está claramente establecido que es la comunidad internacional. Uno nace con alguna inclinación. Desde siempre me gustaba enfrentar. Luego de haber estudiado comunicación social, tomé la decisión de estudiar antropología forense. Yo tengo una premisa y es que el conocimiento lo compromete a uno. El conocimiento me ha llevado a ir de norte a sur, a recorrer desde el nororiente colombiano, los departamentos del norte de Santander, Cesar, Bolívar. Querer quedarme allá, pero no poder quedarme allá porque sé que si me hubiese quedado ahí me hubieran matado. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor. Por ello dedico mi vida a estar dentro de las comunidades. No podría tampoco hacer investigación desde un escritorio y quedarme ahí
leyendo los periódicos o leyendo un libro. Por el derecho a la vivienda, por el derecho a la tierra, por el derecho al retorno con dignidad. La esencia, lo que me hace tener vida, lo que me hace tener fuerza es la relación con quienes sufren los atropellos y con quienes sufren esas violaciones de derechos humanos. Esa soy yo. De confrontar el miedo. La gente tiene miedo de hablar y está en todo su derecho de tener miedo. Ahora, ¿cómo administramos nosotros como líderes? ¿Cómo se administra ese miedo? Yo creo que con las mismas prácticas culturales ancestrales que son las que nos dan el camino. ¿Cuáles son nuestros proyectos comunitarios de sobrevivencia de nuestros líderes? Si se piensa en construir, no hay que pensar que todos somos iguales. Hay que pensar que el otro es distinto. Buenaventura ha generado procesos muy importantes de resistencia en los cuales los afrodescendientes durante muchos años han podido defender lo que es el puerto. Muchos de ellos han planteado que es mejor morir dentro del territorio que tener que verse expuesto al desplazamiento forzado. El noroccidente del Cauca tiene riquezas incalculables. Allá en Cerro Tijeras, por ejemplo, hay oro. Se supone que han hecho unas exploraciones hace muy poco tiempo donde se plantea que hay uranio. No cumplieron el plazo de los paramilitares, de las Águilas Negras, a pesar de que han pintado las paredes con letreros amenazantes donde les exigen que no pueden estar más de 8 días porque si no van a ser asesinados. Los más grandes narcotraficantes que existen en el país y sobre todo que actúan en coordinación con altos políticos nacionales. Preparamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Siempre mirar hacia adelante. El dolor se convierte en la posibilidad real de transformar buscando siempre la defensa de la vida. Hay una estrofa que dice: adelante compañeros, dispuestos a resistir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, fuerza, por tu raza, por tu tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por tu raza, por tu tierra. Y es un himno, es el único himno del mundo que se puede bailar. Y pues la idea es que miremos algunos de los puntos que se tocan. Está el tema de la pobreza. Aquí se plantea que el nivel de pobreza es del 46% y el rural asciende al 65.2%. Siempre ha oscilado ahí entre la mitad de la población colombiana, que eso ya es mucho, ¿no? Estamos hablando de 23 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Adicionalmente, el informe también plantea
que la insurgencia, particularmente las FARC y el ELN, han cometido atropellos y han cometido hechos como ataques indiscriminados, actos de terrorismo, desplazamiento forzado. Derrotar por la vía armada a la insurgencia, una cosa, digamos, que realmente lo que está haciendo es reproducir la guerra y la está llevando a su deterioro, porque no hay ninguna... Llevo 23 años defendiendo los derechos humanos en Colombia. Y es que efectivamente ese gobierno también tiene miedo. Gozo de tener una familia absolutamente sensible, que me ha apoyado en los momentos más difíciles, donde incluso la seguridad de ellos ha estado vulnerada. La esperanza es la que me mantiene viva. La esperanza es la que me posibilita mirar hacia el horizonte y sentir que así no lo vea yo, posiblemente lo van a ver mis hijos o mis nietos y van a ver una Colombia distinta. Es decir que para mí la esperanza nunca se va a acabar. Ese es mi sueño, superar el terror, superar el sinónimo del silencio. Pues hemos tenido ocasión de ver este documental, La Defensora. Les preguntamos a ellos dos, a Luis y a Berecine, ¿cuál ha sido el objetivo de este documental? Mira, nosotros como Asociación Paz con Dignidad estábamos preocupados de que en el año 2010 distintas instituciones españolas le dieran premios de derechos humanos a un presidente, que fue el señor Álvaro Uribe Vélez, que ha estado a la cabeza de uno de los mayores aparatos represivos de Colombia. El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el Partido Popular, le dio un premio, la Embajada Española en Colombia le dio otro premio y la Universidad San Pablo CEU le dio un premio a los derechos humanos al expresidente José María Aznar y al señor Álvaro Uribe. Eso a los defensores de derechos humanos y a Paz con Dignidad dijimos: ¿qué está pasando? La sociedad española, ¿cómo puede no darle premios a las víctimas sino a los victimarios? Y dijimos: vamos a contribuir con un documental para darle la voz a las víctimas y darle la voz a aquellas personas, los defensores que acompañan a las víctimas, y enseñarle realmente la realidad de Colombia, no a través de una conferencia, sino de la vida, del trabajo, de los sentimientos de una de las mayores defensoras que hay en Colombia, que acompaña a las comunidades, que es Berenice Zeleta. De ahí nació la idea, el trabajo del documental que acaban de ver todos los espectadores y que esperemos que hayamos cubierto esas expectativas que por lo menos teníamos al inicio. ¿Y tú cómo te has visto? ¿Ha cumplido tus expectativas? Totalmente, o sea, totalmente. En las dos presentaciones que hemos hecho, una con jóvenes de 16 años aquí en Ibiza, sentí que estábamos haciendo una labor importante de contar la historia real, contemporánea que se vive en América Latina. Y que en este caso es contada a través de la historia de los colombianos, pero que podría ser cualquier otro nombre, ¿cierto? Colombia, Nicaragua, Guatemala, Chile son nombres singulares, pero el pueblo somos uno solo, es un plural. Y creo que el video permite contar esa historia del pueblo latinoamericano que ha sido desafortunada, pero que también tiene muchas posibilidades y mucha esperanza. Pues yo creo que podríamos estar hablando horas de vuestra militancia, de vuestro compromiso, tanto de Luis con Paz con Dignidad y con Berenice con todas las relaciones y esta lucha por los derechos humanos. Yo para terminar, no sé, os dejo los micrófonos y
cámaras para que si queréis lanzar algún último mensaje. Yo diría que a pesar de los escenarios tan terribles que nos muestra el documental, como Berenice dice al final, hay que ser optimistas porque hay mucha gente que cree, que trabaja, que actúa y que se moviliza, y esa es nuestra gente, esa es la esperanza, donde la gente dice no me quedo quieto, no me quedo parado, sino voy para adelante. Ahí están los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en América Latina como en España, y creo que eso debe ser un camino y una guía que nos llama, que nos interpela, y como también dice Berenice, el conocimiento nos da la fuerza para seguir. Yo creo, y me gustaría que los telespectadores ese conocimiento que han tenido a través del documental le dé la fuerza para seguir, para salir de sus casas, para salir de su vida cotidiana y decir, aquí estamos nosotros para defender los derechos humanos en Menorca, en España y en el mundo entero. Creo que es muy importante que todo el mundo conozca lo que permite pensar en un mundo distinto. O sea, pensar en un mundo distinto necesariamente está conectado con la solidaridad, y esto que está haciendo Humanas, permitiendo que una colombiana hable de su realidad, permitiendo que mostremos esa verdad, es parte de la construcción de ese futuro. En Colombia, a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, nos asesinan por decir la verdad, pero hay un puñado de hombres y mujeres que no estamos dispuestos a mentir, que estamos comprometidos por la verdad. Por la verdad murió Cristo, mi madre siempre dijo eso en mi casa, y esa verdad es la que nos va a permitir ser libres. Luchamos por esa libertad, por esa vida digna, y por esa vida digna que el futuro de la humanidad debe ver, y debe ver reflejado justamente en nuestras acciones cotidianas. Esa es la mística es trabajar en la práctica, estar con las comunidades, defender lo que somos como seres humanos, y como seres humanos somos un mar de posibilidades. Otro mundo es posible, me quedo yo con esta expresión, y positivamente tomándolo como modelo de vida. Ánimo, que no decaigáis en vuestro empeño, y nosotros agradeceros sobre todo vuestro testimonio. Queremos facilitar lo posible para que este mundo mejor, más bueno, donde las personas puedan ser iguales en dignidad, sea posible. Buenas noches i hasta otro momento. Muchas gracias. Hasta otra. I això ha estat tot en aquesta nit. Ben segur que tots quedam amb interrogants. Jo, quan vam entrevistar a Berenice, vos puc dir sincerament que em vaig interrogar moltes coses. Que tots pensem, meditem i que farem el possible per lluitar a favor dels altres. Que tots siguem com la Berenice, defensors. Bona nit. Divendres matí, per d'haver les 6, el sacerdot mossèn Pedro Salort i Comella ha passat a la casa del pare. Als 96 anys d'edat i després de 71 de servei al poble de Déu com a prevere de la diòcesi de Menorca. En el moment del seu traspàs, mossèn Salort era prevere emèrit i per edat el degà de tot el presbiterat encardinat a l'església particular de la nostra illa. Havia nascut en el si d'una assenyalada família de Ciutadella el 13 d'agost de 1914, també a la seva ciutat natal, i va ser ordenat de prevere el 29 de juny de 1939, en unes dates que formalment ja eren de la postguerra civil espanyola. Jesús els digué: «Vosaltres sou la sal de la terra.
vosaltres sou la llum del món. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent. Així, veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel.